Así sucede con esta radio, una voz, una historia que busca ser descubierta, ser escuchada, que busca la unión con vos, que estás del otro lado y estás tan cerca. Desencontrados, Radio ISER 95.5 está con vos. Y es la vida la semilla que poseo, y es mi labor tenerla que esparcir. Es la salud el instrumento con que hago la tierra fértil, negra y fresca de este campo. Hola, muy buenas noches. Quisiera contar un poco por encima la génesis y la identidad que tomó nuestra radio. Y para eso es importante contar una historia, la historia del mito que da nombre a nuestro programa. Ese mito es el mito del andrógino, que forma parte del texto El banquete de Platón. Cuenta el mito que antiguamente existieron hombres y mujeres y andróginos. Estos últimos eran seres con forma redondeada, con dos cabezas, unidas en un torso que tenía 4 brazos y 4 piernas. Cuenta la historia que algunos andróginos estaban constituidos por 2 mitades de hombres, otros por 2 mitades de mujeres y otros por 2 mitades, una hombre y la otra mujer. Dice el mito que eran tan fuertes que se atrevieron a desafiar a los dioses y que por tal motivo estos últimos, con el fin de debilitar su fuerza al no poder matarlos, decidieron enviar un rayo que los partiera por la mitad, dividiendo así a los seres en 2 cuerpos separados. 2 seres que a partir de ese momento se buscaron intensamente para no morir por el vacío que sentían al estar separados. Pero ese mito no lo vamos a analizar ahora, lo vamos a dejar para más adelante. Nuestro logo, el que representa el programa radial, tiene la imagen de ese andrógino como metáfora del desencuentro, de aquellas ideas que nos llevan a buscar algo que no siempre es lo que esperamos, lo que buscamos, lo que queremos encontrar, como un espejismo entre el deseo y la fría realidad ante los ojos de un soñador. Y de esa búsqueda parte la necesidad de vincularse, de tratar de entenderse con el otro, surfeando, ¿no?, entre la semiótica y la mentira. Hoy, buscando en la web, encontré un aforismo que dice ser de Nietzsche y dice: el individuo ha luchado siempre para no ser absorbido por la tribu. Si lo intentás, a menudo vas a estar solo, a veces asustado, pero ningún precio es demasiado alto por el privilegio de ser uno mismo. Y así arrancamos con esta radio que les da la bienvenida a nuestros oyentes y les agradece por ser parte de esta construcción, en la que entre ladrillo y ladrillo se enraizan ideas que pretenden ser un puente, ese puente que no existe sin que vos estés ahí, del otro lado, creyendo que a veces los desencuentros finalmente nos llevan a un encuentro. Ahora vamos a entrar en el mundo de los mitos. Nuestro primer programa habla sobre el Minotauro. Visto desde el psicoanálisis, es una figura casi pecaminosa, en el sentido de ser culpable, de no querer abandonar su pulsión que lo lleva al encierro y al castigo. Pero analizando la historia, en verdad, la actitud violenta y monstruosa es del Minotauro o es de Minos por confinarlo al encierro. Y por supuesto, esto nos plantea la siguiente cuestión. Si esto fuera un juicio, partiríamos de la premisa de que el acusado es inocente. Pero nuestro análisis no gira en torno a su inocencia con respecto a los hechos posteriores a su encierro en el laberinto, sino a la situación que lo llevó al encierro. Ahora los invitamos a escuchar el contexto histórico del mito. Leyenda y mito del Minotauro. Y voy a empezar primero, Ana, con las interpretaciones, ¿no es cierto? Hay un comentarista, narrador,
Carlo Lapucci, que ha señalado la relación del mito del Minotauro con cuentos como La Bella y la Bestia. Luego tenemos históricamente que este mito ha sido interpretado como la sumisión que existió de la Grecia continental a la civilización cretense, recordemos que Creta es una isla, durante el periodo minoico, que tiene que ver con la civilización creto-micénica, mucho más avanzada que los continentales griegos que vivían en la península griega. Jorge Luis Borges elaboró una recreación poética del mito en su cuento La casa de Asterión. También este mismo autor tiene un poema que describe esa misma historia titulado El hilo de la fábula, y como una de las figuras fantásticas más conocidas. La versión más completa de este mito la encontramos en la Biblioteca Mitológica de Apolodoro, que da lugar a la leyenda del Minotauro. Primero, el lugar geográfico, la importante isla de Creta que desarrolla la civilización creto-micénica. Esta gente había venido del Asia Occidental, dorios, aqueos, que fueron los que se fueron instalando en la península griega y también conocían las artes de la navegación. En el tiempo la ubicamos en el 1700 antes de Cristo. Desarrollaron una civilización importante como ciudades como Knossos y otras ciudades en la isla, gran factor comercial y también gran factor de cultura por lo que ha quedado de su civilización. Bueno, esta es la referencia histórica que les puedo dar al tiempo de lo que van a escuchar más adelante. Mitos y leyendas, fantasía y ficción en una radio que hace historia. Desencontrados, Radio ISER 95.5. Ahora vamos a hacer una pequeña pausa musical con el tema Claro de Luna de Beethoven. Cuando volvemos, nos vamos a internar en el centro mismo del laberinto. Quédate ahí, no te pierdas la historia principal. Siento una respiración en la oscuridad total y el hedor de la humedad que sofoca mi pecho, mientras recorro los pasillos infinitos de un laberinto que nunca acaba.
Desde tiempos ancestrales, los reinos y sus reyes se encuentran enfrentados por la guerra y la traición. Vínculos que se rompen, lazos que se cortan, poderes que se separan para cumplir una sola misión. El designio de los dioses. En el tiempo y en la distancia, el destino se apodera de la historia. Una ofrenda, una traición, un castigo y la cruel agonía de un inocente en su laberinto. ¿Podrá el hilo de una pasión entregar un lazo de familia a la daga del sacrificio? El Minotauro. Mitos y leyendas en Desencontrados FM 95.5. Una radio hecha con pasión. Un ser perdido en un laberinto aterroriza a toda una sociedad. Mitad hombre, mitad animal. La historia se remonta a mucho tiempo atrás, cuando Minos, esposo de Pasífae, tenía que ofrendar un toro en sacrificio a Poseidón. Como el rey lo engañó para quedarse con el mejor toro, el dios provocó que Pasífae se enamorara del animal. De esa relación nace el Minotauro. Minos se avergüenza de tal modo que decide encerrar a quien consideraba un monstruo y llama a Dédalo, un brillante arquitecto ateniense, para que construya un laberinto del cual nunca pudiera escapar. En ese tiempo, los atenienses debían pagar impuestos a los cretenses, y por eso Creta solicita a Atenas que envíe 7 hombres y 7 mujeres vírgenes para ser entregados al Minotauro. En uno de esos grupos llegó el joven Teseo, acompañado de los 14 jóvenes. Teseo era hijo del rey de Atenas, y su misión es matar al Minotauro. Ariadna, hija de Mino, estaba enamorada de Teseo y lo ayuda entregándole un ovillo de hilo para que pueda salir del laberinto después de matar al Minotauro. Y así sucedió. Un ser perdido en un laberinto que aterroriza a toda una sociedad. Mitad hombre, mitad animal. Desencontrados, FM 95.5. Día a día vamos construyendo un puente para llegar hasta vos. Escuchanos. Queremos contarte. Estudia en el ISER la carrera de locución, guionista de radio y TV, operador, productor y director. Sé parte de un mundo que te ayuda a comunicarte. ISER, Avenida Ramos Mejía, 1398, Retiro. Soy César Holot. Me piden que hable sobre el Minotauro desde el psicoanálisis. Para
poder ubicar lo que vamos a tratar de pensar del mito del Minotauro, primero es necesario ver qué narración acerca del Minotauro vamos a tomar. Vamos a pensar que la versión oficial y concordada de los mitos griegos está dado por la obra Los mitos griegos de Robert Graves, que hizo entre los años 30 y los años 40 del siglo XX la mayor compilación de mitos orales, fijando lo que hoy es la fuente más usada acerca de las distintas figuras de la mitología griega. Minotauro es un personaje particularmente interesante porque enlaza con conflictivas que a lo largo del siglo XX pensaron tanto Sigmund Freud como figuras posteriores que vamos a elegir para pensar esto, como Gilles Deleuze. Para entender a Minotauro hay que entender la historia de la concepción de Minotauro. Minotauro es hijo de la pasión de una reina por un toro que debió ser sacrificado y no lo fue. Un toro blanco con cabellos plateados. El padre adoptivo de Minotauro, Minos mismo, fue engendrado por Zeus disfrazado de toro. Nos hace pensar en una cultura no solo extendida por el Mediterráneo, sino que, tal como afirma René Guénon, era el modelo del dios energético en todo el mundo antiguo, desde la Mesopotamia hasta la zona hispánica, el culto a una potencia encarnada en el toro. Son conocidas las imágenes taurinas en la fértil media luna, en la época de los asirios, de los caldeos, incluso entre las comunidades semíticas anteriores al despliegue bíblico, con la figura del dios toro El, que incluso forma parte del nombre de Elohim, de la primera acepción del dios en la Biblia, el buey Apis en Egipto, el culto al buey Apis, y toda la expansión de los cultos a la potencia, insisto, encarnada en el toro. Minotauro, decíamos, es hijo de la pasión de una reina por un toro y es adoptado por un rey que es hijo de un toro. Ahí ya se abre un primer conflicto de orden edípico. Este rey Minos encuentra en su propia génesis algo que se repite en la génesis del hijo que adopta. Minotauro es encerrado. La versión oficial dice que para ocultar la vergüenza del rey Minos. Pero ningún discurso puede ser pensado si no es escuchado. Y veamos cuáles son las características del mito oficial de Minotauro. Minotauro es un ser, mitad hombre, mitad toro, que es violento, que se alimenta de carne humana, que bebe sangre humana, y que tiene otra particularidad que es poco recordada, y es que duerme solo 1 hora de cada 24, con una profundidad tal que no puede ser despertado de modo alguno. Las características que vemos de Minotauro son que es hijo de una pasión desenfrenada, de una pasión sin medidas, y es un ser que no renuncia a ninguna de sus pulsiones ni de sus pasiones. En consecuencia, podemos pensar que Minotauro vive encerrado como consecuencia de su no renuncia pulsional. Freud
entre 1919 y 1923 desarrolla una serie de obras consecuencia de su pensamiento posterior a la Primera Guerra Mundial. Una secuencia que se abre con lo siniestro o lo ominoso, continúa con el porvenir de una ilusión, el más allá del principio del placer y el malestar en la cultura, donde la idea rectora es que la cultura, como llama Freud, a la sociedad, es posible solo merced a la renuncia pulsional de cada uno de sus integrantes, de cada uno de sus miembros. Hay una renuncia a la satisfacción desenfrenada, desaforada, que es lo que permite la norma de convivencia. Cuando algún sujeto rompe con esa posibilidad de renuncia de sí mismo, nos encontramos ante un ser anómalo. Acá cabe pensar otra cosa, que es la idea de que el ser anómalo es sancionado. La idea de sanción proviene no de la cosmogonía greca, sino de la cosmogonía latina, donde de sanctionem se desprenden dos términos del lenguaje actual, tanto sanción como santidad. Por una cuestión de costumbre y de vulgarización de la lengua, tendemos a equiparar sanción con castigo. La sanción nunca es el castigo. La sanción es la determinación de anomalía de una conducta, ya sea por mucho o por poco. El santo también es un desaforado, igual que el sancionado. Ninguno de los dos limita su pulsionalidad. Vuelvo a la idea de sanción y castigo. El castigo es una retribución disvaliosa ante la conducta sancionada. La conducta declarada anómala es, en el Minotauro, esta imposibilidad de renunciar a sus pasiones para poder convivir con los otros. El laberinto tiene mucho de coreografía en las vueltas y en los círculos que da. Hay una coreografía del solitario que vive en su soledad porque no renuncia a sus pasiones y a sus pulsiones. Teseo es tan desaforado como Minotauro, y Ariadna tan desaforada como Teseo y como el Minotauro. Ahora bien, en el final de Ariadna, y adelantamos el final del mito, termina de condensarse la tragedia del Minotauro. Ariadna, a quien Teseo le promete amor a cambio de la solución del laberinto y de dar muerte al Minotauro, ante lo cual Ariadna acepta, es abandonada en las playas de la isla de Naxos y se casa con el más desaforado de los dioses. Se casa con Dioniso. Es decir, hay una secuencia de ir más allá de lo permitido que anuda toda la epopeya del Minotauro. Esta idea de que el que no renuncia a sus pulsiones es sancionado y la retribución disvaliosa que recibe es el encierro, sigue vigente en nuestra sociedad. Y aquí es donde vamos a Gildeles. La cárcel es el lugar de encierro para aquellos que no lograron renunciar a sus pulsiones y a sus pasiones. Pero no es solo el encierro del delincuente, es el lugar del encierro del carcelero también. Si vemos lo que ocurre en las prisiones de Occidente,
Vemos que la crueldad ejercida por el carcelero es tan desmesurada y tan pulsional como la conducta sancionada en el delincuente. Deleuze va más allá y en una frase de índole genial dice: la fábrica no es como la cárcel. La fábrica es la cárcel de los trabajadores. La escuela es la cárcel de los alumnos. Vivimos en una sociedad carcelaria. ¿Qué pasa? Que hay cárceles más cómodas que otras, de acuerdo con la capacidad que tengamos de renunciar a parte de nuestras pasiones y de nuestras pulsiones. Minotauro es muerto en esa hora de sueño profundo. Minotauro no sabe que es muerto. Quizás siga soñando eternamente que va a recibir cada 7 años su dosis de doncellas y donceles que son debidos por Atenas, dada la muerte en manos de los atenienses de Androgeo, del hermano mayor, por adopción, por parte de Minos, y de sangre por parte de Pasífae, de Minotauro.